Un feliz sábado para todos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más aquí en este programa del Culto Divino de Zoom TV Latino. El día de hoy quiero responder a una pregunta muy importante que tiene que ver con tu salvación y la mía, y es la pregunta: ¿qué es justificación por la fe? Ahora, quizá tú has escuchado muchos temas al respecto y te sientas tentado al ver este video y simplemente adelantarlo o no verlo porque te crees un experto en el tema. Pero yo te animo a que puedas estar conmigo hasta el final. Tenemos cosas muy fascinantes que aprender acerca de este maravilloso tema. Antes de comenzar, quisiera invitarles a que juntos oremos para que Dios dirija nuestro estudio. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora me encomiendo delante de ti. Pido, Señor, que tu Espíritu me asista al presentar tu palabra. Que la presentación de tu palabra pueda, Señor, ser viva y eficaz. Reconozco la importancia de este tema y me siento limitado en cómo presentarlo. Pero oro para que tu Espíritu interprete cada palabra que diga de acuerdo a tu voluntad en las mentes de tus hijos. Y que cada uno que escuche este tema pueda experimentar un reavivamiento personal. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Si yo pudiera escoger un tema en la Biblia que es el tema favorito de estudio, es el tema que hace que mi corazón cante y mis pies dancen, es el tema de la justificación por la fe. Y la razón por la cual este tema es tan especial para mí es porque yo mismo he experimentado la gloria de esta experiencia. Cuando estaba en mi vida de pecado, cuando estaba lleno de lodo y de suciedad, Cristo me encontró. Él me sacó de este lodo. Él me hizo lo que yo soy hoy. Y lo más maravilloso de todo esto es que cuando Jesús me encontró en esa condición, yo ni siquiera sabía qué era justificación por la fe. Yo no sabía estos términos y todas estas expresiones y explicaciones técnicas al respecto. Pero yo entendí algo muy básico, muy importante. Yo entendí que Jesús había muerto por mí, que Jesús, su amor, estaba o era capaz de entrar en mi corazón y cambiarme y purificarme. Y por eso yo fui justificado por la fe. Pero tristemente este tema tan básico que es en las Escrituras ha sido confundido por muchos filósofos y muchos teólogos a lo largo de la historia. Muchos libros se han escrito al respecto, muchos sermones se han dado al respecto. Este es otro sermón más y por eso quizá tú estás escuchando este tema y te vas a sentir tentado a simplemente no verlo porque tú dices, bueno, yo ya he escuchado mucho al respecto, yo ya leí un libro al respecto, yo ya sé explicar esto, así que no quiero escuchar algo más al respecto. Pero en esta ocasión yo quiero presentar algo que yo espero sea relevante y práctico y quizá te aseguro vas a escuchar cosas que nunca has escuchado antes. Así que quédate conmigo aquí para poder nosotros juntos estudiar este maravilloso tema de la justificación por la fe. Quiero comenzar con una historia de uno de nuestros reformadores ya más tardíos, Juan Wesley, fundador del movimiento metodista, quien tuvo una experiencia especial y transformadora cuando él regresó a Londres después de ser un misionero aquí en Estados Unidos. De hecho, sea de paso, su experiencia aquí en Estados Unidos no había sido muy positiva. Había pasado por muchos chascos. Uno de esos es al perder casi su vida en el barco en camino hacia acá, donde su fe faltó fácilmente, pero fue fortalecido, fue inspirado al ver a unos hermanos moravos quienes estaban allí cantando en el barco, mientras él, el que era el pastor, no estaba dando ánimo a la tripulación, sino quería era salvar su vida. Ahora, estos hermanos moravos eran del movimiento que había sido fundado por el conde Zinzendorf,
que tiene sus raíces teológicas en Juan Hus. Ellos vivían en una vida comunal, eran muy misioneros, se centraban más en la vida piadosa y práctica. En teología ese movimiento se llama el movimiento pietista de piedad, al contrario a los reformadores más importantes de ese tiempo. Los de Zinzendorf estaban más interesados en la piedad práctica. Para ellos no era suficiente tener la doctrina correcta, no era suficiente tener grados universitarios, si no éramos humildes y serviciales como lo era Jesús. Así que Wesley fue expuesto a este tipo de influencias y al regresar de los Estados Unidos a Londres, pues estaba devastado, estaba desanimado. Y él es invitado a uno de los cultos en esta iglesia morava, pero él no quería ir. Por estos días él estaba pensando en dejar el ministerio, estaba desanimado, no quería seguir predicando más. Pero él decide ir en esta noche del mayo 24 de 1738. Y él describe en su diario la experiencia que tuvo en aquel día. Escribe Wesley: en la noche fui a este lugar, fui a esta compañía de manera rehúsa a la calle Aldersgate, donde alguien estaba leyendo el comentario de Martín Lutero, el prefacio a la epístola de Romanos. Un cuarto antes de las 9, mientras él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, yo sentí que mi corazón se calentó extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo y solo Cristo para la salvación. Y se me dio la seguridad que Él había tomado mis pecados y los míos y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Aquí está Juan Wesley, que era ya un teólogo, que era un pastor, que había sido misionero a un continente distinto, pero nunca había tenido ese encuentro con Jesús. Nunca había visto, como lo vio ahora, que sí, Jesús era el Salvador, no solo del mundo, pero de él. Y yo me temo que hay muchos cristianos que luchan con lo mismo. Hay muchos cristianos que creen que sí, Cristo murió por los pecados del mundo, pero no han logrado conectar la obra de Cristo en su vida personal. Así que Cristo es una teoría. Quizá tú te sientas un poco seguro y satisfecho porque sabes todas las doctrinas. Pero déjeme decirte, tú puedes saber todas las doctrinas. Tú puedes haber leído la Biblia de pasta a pasta 2, 3 veces y haber leído de Dios, pero si tú no conoces a Dios personalmente, tu lectura de la Biblia no te va a ayudar. El conocer las doctrinas correctas no te va a ayudar si no has tenido ese encuentro con Jesús. Wesley experimentó un nuevo nacimiento aquella noche de mayo 24 de 1738. Si tú vas a Londres, asegúrate de visitar la calle Aldersgate. Y ahí hay una placa con algunas de las palabras que él escribió en su diario, donde él dice: sentí que mi corazón se calentó extrañamente. Cuando lees de Jesús, cuando lees acerca de Jesús, cuando lees de su obra en la vida del pecador, ¿se calienta tu corazón extrañamente? ¿Qué es lo que calienta tu corazón? Tristemente, y me apena ver esto, que hoy la gente está más interesada en todo sermón que tenga un tinte amarillista, conspiracionista, o aún un sermón bíblico sobre los eventos finales. Esos son los sermones que más vistas tienen. Pero que me hablen del perdón de Dios. Yo ya lo sé. No necesito verlo. ¿Cuándo eso es verdaderamente lo que necesitas? Si tu vida aún es una vida
que carece de entrega completa en Cristo, si aún eres vencido fácilmente por algunos pecados y no tienes completa libertad en Cristo, déjame decirte que necesitas tener esta experiencia. Pero bien, ¿cómo podemos tener esa experiencia? ¿Qué es esto de la justificación por la fe? La pregunta más antigua que se ha hecho el ser humano, que se da cuenta y reconoce su condición caída, es la pregunta que encontramos en Job 25:4. Job 25:4 nos dice, ¿cómo entonces será justo el hombre delante de Dios? ¿O cómo puede ser puro aquel que es nacido de mujer? ¿Cómo será limpio el que es nacido de mujer? El libro de Job es un libro de poesía hebrea y podemos ver nosotros aquí un paralelo entre ser justo y ser limpio. Sí, esta ha sido la pregunta. Estamos en pecado, somos impuros. ¿Cómo volvemos a ser justos? ¿Cómo podemos salir de esta condición? Y la Biblia afortunadamente da la respuesta muy clara a este tema. Ahora, yo quiero leerles a ustedes algunas citas. Una cita para comenzar. Esta cita viene de la revista Adventista de junio 22 del año 2000. Tristemente, lo que es sencillo los teólogos lo han complicado. Tristemente, aún en nuestra propia iglesia, hay mucha confusión al respecto. Hay varias teorías sobre la justificación por la fe. Y déjenme simplemente hablarles una de ellas, que al parecer es la posición más prominente hoy en nuestra iglesia, sobre la justificación por la fe. Esta es una publicación oficial de la iglesia. Y nos dice acá Clifford Gonstein en Adventist Review, la revista adventista, junio 22 del 2000. Desde la Reforma, los luteranos, junto con casi todos los protestantes, han insistido que la justificación por la fe es un acto por el cual Dios nos declara justos. Los reformadores enseñaron que la justificación era algo que Dios hacía por nosotros, no en nosotros. Una distinción crucial, dice el autor. Somos justificados solo por lo que Cristo hizo por nosotros, aparte de nosotros, fuera de nosotros. Yo espero que tú prestes atención a esas expresiones. Los protestantes entienden que la gracia de la justificación es puramente una declaración legal, porque la justificación de Roma es un proceso interno de renovación, algo que sucede en nosotros. ¿Qué están diciendo aquí este autor, Clifford Gonstein? Él está diciendo prácticamente que la justificación por la fe es forense, no es transformacional. Y yo sé que en español forense es una palabra que hoy ya no se entiende. Forense, cuando yo hablo de forense, algunos piensan que es medicina forense o criminalística. No, forense en teología significa legal. ¿Ok? Legal. Eso es lo que significa en teología. Entonces, el concepto de justificación forense o forénsica, estamos hablando de justificación legal. Solamente legal. A ver, ¿cómo llegó el cristianismo o el protestantismo a esta conclusión y cuál era el contexto de esto que está refiriéndose el autor aquí, Clifford Gonstein? Voy a decir brevemente qué es lo que sucedió. Que de hecho en esta historia vemos una respuesta muy humana a los conflictos teológicos, que no se limita a eso, se limita a la política, todo. El ser humano siempre tiende de ir un extremo al otro como el péndulo. La principal crítica de los reformadores, escuchen lo siguiente, la principal crítica de los reformadores era que la Iglesia Católica enseñaba que la justificación se basaba en méritos humanos.
Porque, de acuerdo a los católicos, para nosotros ser salvos necesitábamos hacer penitencias, pagar las indulgencias y participar de los sacramentos. Bien. Así que Lutero y otros reaccionaron en contra de esta teología y ellos entonces ahora escriben, reaccionan, pero se van al otro extremo en simplemente decir esto es legal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios allá en el cielo, donde Él está sentado, cuando yo por fe creo en Cristo, Dios me pronuncia justo. Él dice, Daniel, por creer en mí, yo ahora lo digo, eres justo. Quita mi condenación y soy justo. Y eso es suficiente para la salvación. Eso es suficiente. No ocurre aún el cambio en mi corazón, no es algo como decía el autor que Él hace en mí, sino por mí, fuera de mí, aparte de mí. O sea, y por eso ahí se cumple el famoso dicho de Lutero, simul justus et peccator, igualmente justo y pecador. O sea que mientras en el cielo, desde la perspectiva del cielo, soy justo, pero yo sigo siendo pecador porque no ha habido transformación todavía. Esa era la comprensión protestante. Dicho sea de paso, Lutero en algunas ocasiones, él se desvió un poco de esa comprensión. Él hablaba también de la transformación del corazón, pero fue Melanchthon quien dogmatizó más este asunto de la justificación forense. Recuerden, forense es legal, ¿bien? Ahora, ¿por qué ellos reaccionaron en contra del aspecto transformativo de la justificación? Aquí está por qué. Porque para los católicos, el artículo tiene razón, los católicos, Roma cree que la justificación es un proceso interno de renovación, algo que sucede en nosotros. Eso es cierto. Pero hay que entender, antes que yo condene y acuse a todos los que creen en la transformación que ocurre en el momento de la justificación, yo debo entender cómo es que Roma cree eso. ¿Amén? Aquí es como Roma lo cree. Roma cree en la dualidad del cuerpo, alma y cuerpo. El cuerpo es temporal, el alma es atemporal, así como Dios es atemporal. Entonces, ellos creen en la gracia infundida, la gracia que viene y es infundida en el alma, y esa gracia me transforma. Pero aquí está la diferencia. Para que esa gracia entre y me transforme, yo necesito participar de los sacramentos. Uno de esos, la misa, la hostia, transustanciación, todo eso. Porque si yo no me conecto con el cuerpo de Cristo por medio de los sacramentos, entonces esa gracia no se infunde. Que en teoría eso es salvación por obras, ¿sí? Porque no es por Cristo, sino por los sacramentos. Y a eso es que reaccionan los protestantes y ellos dicen, no, si los católicos están enseñando un proceso interno por medio de los sacramentos, no queremos nada que ver, así que ellos rechazan ambas cosas. Pero hay que tener cuidado. Ahora, aquí está el otro error que cometen muchos teólogos, y es tomar una discusión del siglo XVI, que era hecha por monjes, filósofos y teólogos, y llevarla al tiempo de Pablo y del Nuevo Testamento y trabajar con esos conceptos en el primer siglo cuando Pablo escribe estas epístolas. Ese no era el problema de la iglesia. Ellos no estaban discutiendo si era legal o si era transformativa. Ese no era el problema. Así que nosotros debemos buscar entender esos pasajes de Pablo a la luz del problema y la comprensión de la salvación que se tenía en ese tiempo, de manera especial por parte de los judíos. Así que vamos entonces a mirar qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia? Comencemos con el problema. ¿Cuál es el problema?
Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro más sistemático que usted puede tener en la Biblia sobre el tema de la justificación. Dicho sea de paso, yo escribí un comentario sobre Romanos corto, pensando más en un público no adventista, alguien que por primera vez está estudiando el tema. Muy sencillo lo hice. Lo puede conseguir por medio de este ministerio. Puede también contactarme a mí para que consiga ese comentario. Algunas iglesias durante la pandemia lo utilizaron como un libro misionero. Yo di una serie en YouTube sobre Romanos y algunos descargaron esos videos y le daban a una persona el libro junto con los videos y así la persona podía estudiar mucho mejor. ¿Okay? Yo espero trabajar pronto en otra edición mucho más densa, ya más para adventistas, sobre ese libro. Es uno de los proyectos que tengo. Pero en fin, el libro de Romanos comienza, antes de tocar el tema de la justificación, comienza hablando del problema. A ver, Pablo, de manera muy sistemática, comienza donde debe comenzar, porque antes de que el ser humano se dé cuenta de su necesidad de salvación, debe ser convencido primero de su necesidad del pecado. Jesús lo dijo de la siguiente manera: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos, ¿cierto? Entonces, no importa cuán enferma está una persona, si el médico no la convence que está enferma, esa persona no va a aceptar el remedio y la medicina, el tratamiento. Usted tiene que creerle al médico. Si el médico lo dice, créale al médico. Lo mismo, antes que podamos apreciar el don de la salvación, necesitamos entender que estamos perdidos, que somos pecadores y, como dice el libro de Ministerio de Curación, somos rematadamente indignos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10 y luego versículo 23. Nos dice, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora saltémonos al versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, de acuerdo a este pasaje, ¿cuánto necesitan salvación entonces? Todos, porque todos han pecado, porque no hay ningún justo. Y en el contexto de Romanos, ese todos implica judíos y gentiles. Romanos capítulo 3, versículo 9 también nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. A los judíos los acusó en el capítulo 2 y a los gentiles los acusó en el capítulo 1 y concluye: todos estamos bajo pecado. El profeta Isaías también lo dice de la siguiente manera. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Si bien pues todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como a viento. La ilustración de los trapos de inmundicia que se usa acá es una ilustración de los trapos menstruales que se usaban en aquel entonces, que de acuerdo a la ley levítica, la sangre menstrual era sangre inmunda y se necesitaba un ritual de purificación para ese tipo de flujo. Ahora él compara algo que es ritualísticamente impuro con algo moral, nuestra justicia. Dice, son como trapos de inmundicia. Es decir, así como los trapos de inmundicia necesitaban, y el cuerpo de la misma persona, pasar por un ritual de purificación para ser declarado limpio, de la misma manera nosotros necesitamos pasar por un sacrificio también para ser hechos y declarados limpios. ¿Cuál es la solución al problema entonces? Volvamos al libro de Romanos, capítulo 3,
versículos 21 y 22. Y aquí es donde ya estamos entrando a la carne, el plato principal de nuestro tema en esta hora. Romanos el capítulo 3, versículos 21 y 22. La Biblia nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nótese que así como el pecado es un problema universal, la justificación es una solución universal. Sí, es para todos los que creen, sí, judíos y gentiles, no hay diferencia. La solución entonces es la justicia, dice acá, de Dios. Hermanos, ¿qué es justicia? Antes de entrar en la experiencia de la justificación, ¿qué es justicia? Es importante que definamos esto porque a veces estos términos son condicionados por la cultura, por la iglesia donde voy, por mi crianza. ¿Qué es justicia? Vemos que la Biblia misma defina justicia. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Aquí vemos una estructura que a veces es común en la Biblia, que algunos le llaman una estructura sándwich. En el sándwich uno tiene dos tapas de pan, ¿cierto? Y en la mitad está la parte fuerte, la hamburguesa allí vegetariana, ¿ok? De gluten o lo que quieras hacer, en fin. O de carne, si tú comes carne. Romanos 3, versículos 10 al 12, vemos que las dos tapas del sándwich están en el versículo 10 y el 12. Y eso lo determinamos porque utiliza una misma expresión, no ni siquiera uno, esa expresión. Y en la mitad está la carne, lo que significa eso. Entonces leemos acá en el versículo 10 al 12, de nuevo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno, es paralelo con no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Es decir, ser justo significa que tiene que ver con hacer lo bueno. Ser injusto, por lo contrario, es hacer lo malo. Pero, ¿qué es bueno? De nuevo, la definición puede variar. Hay gente que cuando uno les habla, de acuerdo a la palabra, o dice, mira hermano, mira hermana, eso no está bien. Y la respuesta que algunos dan es, ¿y qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? Bien, por eso hay que dejar que la Biblia define qué es lo bueno y qué es lo malo. Afortunadamente, Romanos capítulo 7 y otros pasajes nos definen qué es lo bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12, vamos a ese pasaje, Romanos 7, 12. Aquí encontramos la definición de lo bueno en la discusión de Pablo. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y ¿qué? Y bueno. O sea, ¿qué es justicia? Justicia es hacer lo bueno, que es la ley. Es decir, justicia es obedecer la ley de Dios. También como dice el Salmo 119, 172, noten, Salmo 119, 172 dice lo siguiente, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. De nuevo llegamos, los mandamientos de Dios son justicia, los mandamientos de Dios son buenos. Yo no soy justo porque no hago lo bueno, soy justo cuando hago lo bueno, pero aquí está el problema. ¿Podemos hacer nosotros lo bueno? ¿Es posible que el ser humano haga lo bueno? No. Antes del pecado, Adán podía obtener justicia obedeciendo la ley. Porque no había inclinaciones dentro de Adán que tenían conflicto con su obediencia a la ley. No había esa lucha en Adán. Pero el pecado pervirtió nuestra naturaleza. Y por eso Romanos, el capítulo 8, el versículo 7, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7, nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, alguien puede decir,
Oh, pero yo conozco gente que no son cristianos, pero son personas de bien. ¿Cómo es que tú dices que para guardar la ley se necesita Jesús? Bueno, yo puedo al menos mencionar dos cosas. Guardar la ley no es solamente un acto externo. Guardar la ley no es simplemente externamente no matar. Jesús dijo, si tú te enojas con tu hermano, ya quebrantaste la ley. La ley es un principio, es amor. Guardar la ley significa amar a Dios, amar al prójimo. Ese principio, el amor, es algo que solo Dios puede implantar en nosotros. Y el otro problema con esa pregunta o con esa conclusión es que todo lo bueno, lo sinceramente bueno que vemos en la humanidad viene de Dios. Nada bueno hay en mí. Pablo dijo, yo sé que en mí nada bueno hay. Nada bueno hay en nosotros. Ellen White lo puso de esta manera en Fe y Obras, página 101. Dice, la justicia es obediencia a la ley de Dios. La ley demanda justicia y esto el pecador le debe a la ley. Pero él es incapaz de obedecerla. La única manera en la cual él puede alcanzar la justicia es por medio de la fe. O sea que la fe, y a través de la fe obtengo la justicia de Cristo, y esa justicia de Cristo es la que me habilita a guardar la ley. Pero de nuevo, hemos dicho que justicia es guardar la ley, pero ¿qué tiene que ver eso con Jesús? En esta cita, Ellen White de manera sucinta, ella junta todos estos conceptos en uno, en Cristo. Esto se encuentra en Discurso Maestro de Jesucristo, la página 18, dice, justicia es santidad, semejanza a Dios. Y Dios es amor, 1 Juan 4:16. Es conformidad a la ley de Dios porque todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172. Y el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Recibimos justicia al recibirlo a Él. Sí, justicia es ley y la ley es amor y Él es amor, entonces al recibir a Cristo recibimos los principios de la ley, recibimos su obediencia y eso es lo único que me capacita. Pero ¿cómo recibo entonces esa justificación? Nótese que aquí yo no me estoy limitando, y no me voy a limitar en este estudio, a la controversia del siglo XIX y del siglo XX, donde si era declarativa o era transformativa, yo creo que es ambas, pero es más que eso todavía, es mucho más que eso. Y vamos a verlo en un instante. Hechos. Vamos a Hechos y vamos a definir qué es justificación entonces. Esa palabra, ese término puede ser un poco complejo para algunos cuando están estudiando esto, pero vamos a Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. El libro de Hechos, el capítulo 13, versículos 38 y 39. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, eso es de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Nótese que aquí el perdón de los pecados se utiliza intercambiablemente con la justificación. Concluimos entonces que justificación y perdón son una y la misma cosa. Eso lo dice de hecho Ellen White en el libro Fe y Obras, página 103. Justificación y perdón son la misma cosa. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Cómo funciona esto? Cuando yo me doy cuenta del amor de Dios por mí, Él con su amor me atrae. Yo me doy cuenta por medio de ese amor que soy un pecador. Pero ahora en esa situación Dios me ofrece una solución, me ofrece el perdón,
Yo por la fe, esta es la respuesta humana, por la fe yo me agarro, obtengo esos méritos de Cristo, me arrepiento y confieso mis pecados y recibo el perdón de Dios. Y en ese momento soy justificado. Sí, la justificación es una obra del momento, pero la santificación es una obra de toda la vida. Pero esa obra de momento no significa que no ha habido un proceso que Dios ha estado ya preparándome y trabajando en mí para llevarme a ese momento del nuevo nacimiento. A mí me parece curioso que los que dicen que solamente es declarativa, obvian el hecho que el arrepentimiento, que es una condición del perdón, el arrepentimiento no es declarativo. El arrepentimiento es transformativo. El arrepentimiento, la palabra tanto en el hebreo como en el griego significa cambio de mente, de pensamientos. El verbo shuv en hebreo se puede literalmente traducir como volver, dar giro. ¿Sí? Es un giro radical en nuestra vida. No es simultáneamente justo y pecador. No. Ya cuando Dios declara algo, es porque lo ha hecho. Y vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Me encantan estas citas de Ellen White. Maravillosas citas. En el capítulo 3 del Camino a Cristo, de hecho ese es el capítulo 5, perdón. Capítulo 5 del Camino a Cristo nos dice lo siguiente, hermosa cita. Y no doy la página porque hay muchas versiones del Camino a Cristo y no todas concuerdan con la página, pero dice acá, si nos damos completamente a Él y aceptamos a Él como nuestro Salvador, entonces, aunque por muy pecadores que hayamos sido, por amor a Él somos contados justos. El carácter de Cristo se pone en lugar de mi carácter y soy aceptado delante de Dios como si nunca hubiera pecado. ¡Ah, qué maravillosa esa cita! Yo tengo personas que vienen a mí y me dicen, pastor, si yo me muriera hoy, ¿me salvaría? Pastor, si yo salgo hoy y algo sucede, estoy en un accidente, yo no me siento seguro y segura de mi salvación. Recientemente he tenido que tratar varios casos de estos. Yo le digo a esa persona, has creído en Jesús. Has entregado tu vida a Él, has confesado tus pecados, crees que Él te ha limpiado, crees que ha muerto por ti. Me dicen, sí, yo creo. Entonces tú eres salvo, tú eres salva, no hay necesidad de dudar. Note aquí, algunos pueden ponerse un poco nerviosos porque dicen, oye, esto suena como gracia barata. Aquí lo estoy leyendo del espíritu de profecía. La condición es si nos entregamos a Él y lo aceptamos como tu Salvador. Para eso debe haber arrepentimiento. El arrepentimiento significa renunciamiento de los pecados. El renunciamiento comienza en la mente, en el corazón. Hay algunos que esperan primero haber renunciado a todos los pecados hasta que tengan la seguridad de la justificación. Porque hay una cita que aparentemente dijera eso. No la tengo aquí conmigo, pero Ellen White dice que Dios nunca colocará su manto de justicia sobre una persona que practique un pecado conocido. Entonces algunos dicen, bueno, yo tengo que esperar hasta que haya corregido todos mis actos malos para por fin tener la seguridad de la salvación. Pero es cierto que el arrepentimiento es odio por el pecado, dolor por el pecado y apartarse de él. Pero aquí está el punto. Ese apartamiento comienza en el corazón. Usted comienza a renunciar y a odiar al pecado en su corazón. Y entonces usted comienza a abandonar el pecado. A ver, ¿cuántos aquí llevan ya años? Años en su vida donde aún usted sabe que está luchando con pecados y cada vez los confesa. Aquí está la diferencia. Los pecados conocidos en ese momento en que tú diste a Cristo, debes abandonarlos. ¿Sí? Y ese es el fruto. El abandono es el fruto de la justificación. ¿Ok? Porque ya se ha implantado un nuevo principio en mi corazón.
Entonces el que tomaba ya no toma, el que mataba ya no mata, el que robaba ya no roba. Pero hay otros pecados que no conocemos y en la experiencia de la santificación, a medida que yo me acerque más a Jesús, veo pecados en mí que antes no había visto, entonces ahí renuevo mi experiencia. Eso no significa que me estoy echando hacia atrás. Esto es parte del crecimiento, pero note, pecados no conocidos. Ahora, si hay un pecado conocido en el cual usted una y otra vez cae, y una y otra vez cae, entonces hay que revisar de nuevo la experiencia de la justificación. Quizá tú no naciste de nuevo completamente. Leo esta otra cita, quizá esta la mejor cita que demuestra cuán abarcante es el tema del perdón. Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. El perdón tiene un significado más amplio de lo que muchos suponen. Cuando Dios da la promesa que Él será amplio en perdonar, Él añade como si el significado de esa promesa excediese todo lo que pudiéramos comprender. Y cita a Isaías 55, del 7 al 9, donde dice que mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow, ella compara el perdón tan amplio como el cielo y la tierra. Así que yo creo que nosotros, es peligroso de hecho, nosotros limitar el perdón, y ya dijimos que el perdón es lo mismo que la justificación, a una sola cosa. Cuando aquí la inspiración nos dice que es más amplio. ¿Ven el peligro? El peligro es resolver este asunto yendo a la Edad Media con los reformadores. Ahí no se resuelve el asunto. Hay que ir a la Biblia. Hay que ir a Pablo, hay que ir a David, hay que ir a todos los autores de la Biblia. Y aquí está el punto clave. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual Él me librara de la condenación. Esto es la parte forense. Y ella no niega que hay un elemento forense legal aquí. Pero ella dice, no solamente es un acto judicial. No es solamente perdón por el pecado, pero reclamación del pecado. Es el flujo del amor redentor que transforma el corazón. Pregunta, ¿es el lenguaje católica? Porque es que hoy, si usted habla de la transformación del corazón, entonces lo dicen y lo acusan. Está siguiendo una teología católica. Bueno, entonces Ellen White era católica. Recuerden la diferencia. ¿Cómo es que los católicos creen que el corazón se transforma? Por la gracia infundida, por medio de los sacramentos. Eso no lo creemos nosotros. Hay que hacer la diferencia, no hay que simplemente todo lo que suene algo como católico, ¡pua!, lo rechazo todo. No, usted debe saber qué rechazar y qué no rechazar. Así es como se estudia la Biblia. David tenía el verdadero concepto del pecado cuando él oró en Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A David o a los teólogos? Yo le creo a David. Ellen White dice, él tenía el concepto correcto. Así que ¿es declarativa o es transformativa? Es ambos. Y es mucho más. Hay un elemento más que voy a presentarte, pero déjame leo algunas citas más del Espíritu de Profecía. Review and Herald, agosto 19, 1890. Ser perdonado en la forma en como Cristo perdona no es solo ser perdonado, pero ser renovado en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, os daré un nuevo corazón. De nuevo, vemos que tiene que ver con el nuevo corazón que recibimos en Jesús. Palabras de vida del Gran Maestro, página 362, a medida que el pecado atraído por el poder de Cristo, el pecador atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella. Hay una nueva creación. Un nuevo corazón le es dado. Se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no tiene nada más que requerir. Dios mismo es el justificador de aquel que cree en Jesús. Y la última cita es la de Mensajes Selectos, tomo 1, página 394. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, nos pronuncia justos y nos trata como tal. Nos hace justos y nos pronuncia justos.
una buena manera de entender cómo Dios hace esto es por medio de los milagros de Jesús. A ver, hay una palabra en el griego que es la palabra sozo. Sozo se puede traducir como, es un verbo, puede ser salvar o puede ser curar también. Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús curó al leproso, le dijo, estás limpio. ¿Y esa era la única garantía que él tenía? Y el leproso, oh Jesús, gracias, me dijiste que estoy limpio, aunque todavía veo mis llagas, pero ya estoy limpio. Cuando él pronunció esa palabra, fue limpio. Cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y anda, lo pronunció y lo hizo. Cuando él creó al inicio los cielos y la tierra, lo pronunció y se hizo. Cuando él te pronuncia justo, lo pronuncia y lo hace. ¿Está quedando claro esto? Esto no podría ser más claro. El problema con limitar la justificación solo al aspecto forense es que eso da pie para una salvación en pecado, porque yo soy pecador y justo al mismo tiempo. Y ya como es la justicia imputada de Cristo, Él me pronunció justo, entonces yo ya estoy salvo y la gente se relaja un poco. ¿Ven el peligro? Es muy peligroso eso. Ahora bien, déjeme llevar esto a una conclusión y a ir a un aspecto más de la justificación. Vamos a Romanos el capítulo 4. Romanos el capítulo 4. De hecho, Pablo elabora su teología de la justificación a la luz de Abraham. Y la razón por la cual él escoge a Abraham aquí en Romanos capítulo 4 es por varias razones. Una de ellas es porque los judíos a quienes él se está dirigiendo creían que ellos, para mantenerse en el pacto y ser el pueblo escogido de Dios, la garantía era que eran hijos de Abraham y la garantía era que ellos ya habían experimentado la elección y los pactos. O sea, aunque ellos creían que por medio de Cristo entraban en esa gracia, ahora creían que para mantenerse en esa gracia, o sea, lo que los mantenía en esa gracia era el hecho de que ellos eran judíos de sangre, descendientes de Abraham, y habían recibido los pactos y las promesas. Así que Pablo va a corregir ese malentendido que hay. El problema de Pablo aquí no son las obras de la ley, es decir, la obediencia como tal. Su problema es la premisa que hay detrás de eso. Y es el tema de la circuncisión y el pacto. ¿Bien? Porque la circuncisión era la señal del pacto. Y escoge a Abraham porque Abraham, cuando fue justificado, era gentil en teoría. No había sido circuncidado. Y lo vamos a leer acá. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a parar allí. Ahora, ¿de dónde está citando aquí Pablo? En el versículo 3. Si usted tiene una referencia marginal, usted puede ver que le está citando de Génesis 5, 15, 6. Así que vamos a la fuente original de Génesis para ver qué quiso decir Pablo con Abraham. Dice, él creyó a Dios, le fue contado por justicia. Vamos a Génesis capítulo 15. Génesis, el capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 6. Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahora, después de estas cosas se refiere a la lucha que hubo aquí de los reyes de Mesopotamia en el capítulo 14. Se llevaron secuestrado a Lot, Abraham lo rescata, pero él ahora tiene temor que estas naciones van a retaliar en contra de él, pero Dios le dice, yo soy tu escudo, tu galardón. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole,
he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Ahora, bien interesante. ¿Será que esto fue forense? ¿Será que esto fue transformador? ¿Qué pecado, al menos aquí en el contexto no nos dice, qué pecado estaba cometiendo Abraham aquí que cuando él cree, Dios lo justifica? Le fue contado por justicia, dice. No leemos nada de eso. Así que nótese que esto aún va mucho más. Ya presentamos evidencia que justificación es lo mismo que perdón, pero ahora aquí tenemos podríamos decirle, un matiz adicional a ese tema de la justificación. El tiempo se me está acabando, no voy a poder elaborar mucho sobre este punto. Esa expresión no es muy clara en el Antiguo Testamento y solo se usa una vez más, al menos la expresión, el concepto se utiliza muchas más veces, pero la expresión se utiliza al menos una vez más en el Salmo 106. Vamos a ir al Salmo 106, versículos 29 al 31. Aquí está es el recuento de la rebeldía del pueblo de Israel en el desierto y la experiencia de Baal peor aquí en este pasaje. Y note lo que nos dice, provocaron, versículo 29, la ira de Dios con sus obras. Se desarrolló la mortandad de ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Sabe de dónde está tomada esta historia? De Números 25, del 11 al 13. Dice, le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Fines? Ahí tenemos la misma expresión. Usted lo leerá ya por falta de tiempo, no lo voy a leer. Él cogió a este hombre de la tribu de Simeón, que estaba con esta moabita ahí en su carpa, y él con una lanza los clavó a ambos hacia la tierra, y eso aplacó la ira de Dios, y Dios hizo pacto con él. Ese es el punto clave aquí. Él hizo pacto con él, lo puedes leer en Números 25, y estableció con él el sacerdocio. Cuando usted va a Génesis 15, nótese que Génesis 15 vemos el mismo concepto del pacto. Abraham cree, le fue contado por justicia, creyó en la promesa de Dios que le daría una gran descendencia y Dios hace un pacto con él caminando por medio de estos animales partidos. La circuncisión fue después. Pero el pacto no depende de la circuncisión, ese es el punto de Pablo. El pacto depende de creer en las promesas de Dios. Es decir, en este contexto les fue contado por justicia, quiere decir que ahora Dios está haciendo un pacto con él. La justificación entonces significa entrar en un pacto con Dios. Sí, quizá Dios hoy no te llame a mandar a contar estrellas y prometerte una cantidad de hijos, pero Dios te llama y quizá te pide también que cuente las estrellas y te dice, ¿sabes qué, Daniel? Tú tienes tantos pecados como el número de estrellas en el cielo, pero yo voy a perdonarlos todos. Si tú crees en esa promesa, te es contado por justicia. Entras en el pacto de Dios y Dios escribe su ley en tu corazón. Dios te bendiga.